Estamos listos para la palabra de Dios. You look a little weak. Are we ready for Amén. today's word? Hoy estamos en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Today we are preaching from Romans chapter 5, verses 12 through 21. Y la semana pasada Jesse nos introdujo a este capítulo en los versículos del 1 al 11 y nos habló de cómo somos justificados a través de Cristo Jesús. And last week, Brother Jess introduced us to this chapter, and where he preached verses 1 through 11, and he was telling us how God makes us just before Himself. Y eso trae paz, trae gozo a nuestras vidas. And it brings peace and joy to our lives. Hoy vamos a hablar de dos ideas y dos conceptos o dos figuras que se contraponen la una a la otra. And today we're going to talk about two topics that go against one another. Una a través de la cual la humanidad recibe castigo, recibe culpa, recibe condenación. One is talks to us about how the humanity receives guilt and condemnation and punishment. Y la otra a través de la cual recibimos gracia, perdón, somos declarados justos y vivimos en victoria sobre el pecado. And the other side tells us how we are declared just and how we live in victory, and we are how we're victorious over death and sin. ¿Qué les parece si oramos? How about we pray? Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Gracias por esta hermosa mañana que nos regala. Thank you for this beautiful morning that you have given us. Gracias por permitirnos levantarnos en este nuevo día que nos regalas. Thank you for allowing us to get up and wake up in this new day that you have given Te us. pedimos, Dios, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones. Lord, prepare our minds and hearts. Haznos tierra fértil Make us fertile terrain para que podamos recibir tu palabra so that we can receive your word, y dé fruto en nosotros al 100%. so that we can give fruit 100 to 1. Ayúdanos a predicarla como tú la quieres predicada Help us to preach it the way you want it to be preached, y a recibirla según tú quieres que la recibamos. and to receive it the manner in which you want us to receive it. No nos dejes salir de aquí de la misma manera que entramos. Do not allow us to leave this place in the same manner as we came in. Inquiétanos, muévenos, anímanos, Señor. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Make us uncomfortable, move us, and exhort us to do whatever you need to do so that we can receive your word. En Cristo Jesús oramos. In the name of Jesus, we pray. Amén y amén. Los niños pueden ir a su clase The children can go up to their class, y nosotros vamos a meterle el diente a Romanos 5. and we start digging into today's passage. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Romans 5:12 tells us, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Amén. Lo primero que quiero que usted se lleve, hay tres cosas que quiero que usted se lleve hoy. Lo primero es que el pecado produce muerte. There are three things I want you to take with you this morning, and the first one is that sin produces death. Y tal vez este es un tema fuerte para hablar el primer domingo del año, empezando el año, el pastor empieza hablando del pecado. And perhaps today, this is a tough topic, to begin the year, the very first Sunday of the year, and pastor starts preaching about sin. Pero si usted tiene algún problema con eso, arrégleselas con Dios porque eso es el texto que toca hoy. But if you have an issue with this, please go see God, because this is what God has prepared for us today. Entonces entendamos, el pecado produce muerte. So let's understand that sin produces death. Y es importante que entendamos también que pecado es todo aquello que usted y yo hagamos, que digamos o pensemos aún, que vaya en contra de la voluntad, en contra del estándar de Dios. And it is important that we understand that sin is everything that you and I do, say, or think that goes against or below God's standard and His will. Esto incluye también deseos que usted y yo tengamos. And this includes the desires that you and I have. Y también incluye tanto cosas que hacemos que no deberíamos hacer, como cosas que no hacemos, pero sí
deberíamos hacer. And this includes things that we should not be doing, but that we do, and things that we shouldn't be doing, but that we should be doing, but we omit from doing. El pecado trae consigo culpa, vergüenza, condenación. Sin brings with it guilt, shame, and condemnation. Pero la consecuencia más grave del pecado es la muerte. But the gravest consequence of sin is death. Muerte física, a través del pecado entra la muerte al mundo. Physical death, because through death, through sin, death comes into the world. Pero aún peor, una muerte espiritual, que es una separación entre el hombre y Dios. But even worse is a spiritual death, because it's a separation between God and us. El pecado nos separa del Dios que da vida. Sin separates us from the God that gives life. Mire, antes de pecar, Before Adam sinned, Dios le dio instrucciones claras, le dio instrucciones precisas. God gave him very precise and clear instructions. Le dijo a Adán, mira, eso es lo que debes hacer. He told him, Adam, this is what you need to do. Y estoy parafraseando, no me quede viendo mal. And I'm just paraphrasing, please don't look at him sideways. Esto es lo que debes hacer. This is what you need to do. Esto es lo que no debes hacer. This is what you shouldn't do. Y esto es lo que va a pasar si haces lo que no debes hacer. Es And- decir, esto es lo que va a pasar si pecas. And this is what will happen if you do what you're not supposed to do. This is what's going to happen if you sin. Ahora, ¿le ha pasado a usted que usted le dice a alguien, mira, no hagas esto, y cuando usted se da cuenta fue lo primero que esa persona fue a hacer? Has it ever happened to you that you tell someone not to do something, and when you turn around, the person is doing precisely what you told them not to do? Dese cuenta que eso no es de ahorita. Notice that this is nothing new. Eso está desde el principio. This is something that has been happening from the beginning. Y entonces, mire que el pecado de Adán tuvo una gran dosis de desobediencia, ¿cierto? So Adam's sin had a great dose of disobedience, right? Pero también tuvo una gran dosis de falta de confianza en Dios. But it also had a great dose of lack of trust in God. Una dosis de poner su confianza en otra cosa que no era el Dios que le había dado vida y que había provisto todo lo que él necesitaba para ser fructífero. He had a dose of setting aside the trust on the Lord who had given him everything that he needed and putting his trust in something else. Constantemente a través de las escrituras el Señor nos llama a ser obedientes y a no tener nada delante de Él, nada que ocupe su lugar. All through Scripture, we are constantly being called to be obedient to God. Mire que hace unos días, el miércoles que estuvimos aquí el 31 de diciembre, hablábamos acerca de Jeremías 17:9. A few days ago, on Wednesday, as a matter of fact, we were talking about Jeremiah, and we were quoting Jeremiah 17:9. Y hablábamos de lo que el Señor dice de aquellos que ponen su confianza en cualquier otra cosa que no es Dios. And we were talking about what the Lord says about all of those who put their trust in anything else but God. ¿Recuerda qué dice el Señor de ellos? Do you remember what God says about them? Dice, malditos son los que ponen su confianza en el hombre o en otra cosa que no es Dios. He said, cursed be those who put their trust in men instead of on God. Y entonces entendamos que el pecado de Adán introdujo la muerte al mundo, a la humanidad. So let's understand that Adam's sin introduced sin to humanity. Versículos 13 y 14 dice, o la primera parte del 14 dice, es cierto, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. And we read verses 13 and the first part of 14 where he reads, yes, people sinned even before the law was given, but it was not counted as sin because there was not yet any law to break. Still, everyone died. From the time of Adam to the time of Moses,
even those who did not disobey an explicit commandment of God as Adam did. Entendamos que el pecado no comienza con la ley. Let's understand that sin did not start with the law. Recordemos que primeramente que el pecado es una ofensa en contra de Dios. El pecado es un rompimiento de nuestra relación con Dios. Let's understand that sin is firstly an offense against God. It's a way that we break law's commandment. Y eso ya estaba pasando antes de que Dios le diera la ley a Moisés. And this has been happening even from before God gave the law to Moses. Ese rompimiento de la relación entre el hombre y Dios comienza con Adán y Eva. It's the rapture of the relationship between God and man. It starts with Adam and Eve. La ley lo que vino a hacer es a definir claramente, con precisión, lo que es pecado. Law was given to define precisely what is sin. Antes de que la ley existiera, no había ley para ser quebrantada. Before the law was presented or existed, there was no law to break. Aún así, dice Pablo, todos los que vivieron después de Adán y antes de Moisés, igual todos murieron, aunque no quebraron precisamente o específicamente una ley de Dios. And that's why Paul says, even those who lived before Moses died, even though they were not under the law. ¿Y por qué murieron? And why did they die? Porque precisamente a causa del pecado la muerte ya había entrado al mundo. Because precisely because of sin, death had already come into the world. Mire, versículo, la segunda parte del 14 al 17 dice, ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia, diga conmigo, una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. The second part of verse 14 through 17 read, Now Adam is a symbol, a representation of Christ who was yet to come. But there's a great difference, say it with me, a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. For the sin of this one man, Adam, brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ. And the result of God's gracious gift is very different from the result of that one man's sin. For Adam's sin led to condemnation. But God's free gift leads to our being made right with God, even though we are guilty of many sins. For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of righteousness. For all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Algunos podrán decir que este pasaje es como un laberinto. Some may say that this passage is like a maze. Pastor, dijeron mucho, pero no entendí nada. Pastor, he said a lot, but I didn't understand anything. Y lo que Pablo está haciendo aquí es está usando una figura literaria donde va de menos para explicar algo más grande. And what Paul is doing is he's using a literacy figure, and he's going from something small to present to us something much, much greater. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? What is
what is it that Paul is saying to us? Es que hay una gran diferencia entre Adán y Cristo. That there's a great difference between Adam and Christ. Mire que aunque hay similitudes también entre Adán y Cristo, Look, although there are similarities between Adam and Christ, hay una gran diferencia. there's a great difference. Entre las similitudes usted puede ver que la acción de cada uno de ellos trajo un impacto eterno para la humanidad. Among the similarities is that their actions had a great impact, a great eternal impact for humanity. Esa es una similitud. Ambos hicieron algo que tuvo un impacto grande y eterno en la humanidad. That is a similarity. They both did something that had a great and eternal impact for humanity. Pero la diferencia se encuentra allí mismo. But the difference, you can find the difference in that same action. En que el acto, la acción de Adán, la desobediencia, el pecado de Adán trajo culpa, condenación, vergüenza y muerte a la humanidad. You find that in that Adam's actions brought his disobedience, his sin brought death to many in humanity. Al contrario, On the contrary, Cristo Jesús, su obediencia perfecta, la maravillosa y abundante gracia de Dios nos trajo el regalo del perdón y la vida eterna. on the other hand, Jesus Christ's actions, his obedience, his perfect obedience, his wonderful and abundant grace from God brought us the gift of forgiveness and eternal life. Mira, hay algo que usted y yo necesitamos entender claramente. There's something that you and I need to understand clearly. Y es que queramos o no aceptarlo, el pecado juega una gran parte en nuestras vidas. And it is that whether we want to accept it or not, sin plays a great part in our life. No, pastor, eso es para los impíos fariseos incircuncisos que están allá afuera en la calle. Yo no. No, Pastor, those are for the non-believers, those who are lost in the world, not for me. Yo, pastor, pecado. Me, Pastor, sin? Sí, mi hermano, el pecado juega una gran parte en su vida. Yes, my brother, sin plays a great role in our lives. En primer lugar, a causa del pecado, usted y yo estábamos condenados a muerte. In the first place, because of sin, you and I were condemned to death. Nuestro destino eterno era separación de Dios y sufrimiento. Our fate, eternal fate, was to be separated from God and in suffering. Pero también el pecado juega una parte importante en nuestras vidas cada día. And sin plays a role, an important role and great role in our lives every day. ¿Cuántos hay aquí que no pecan? How many of us are here that do not sin? ¿No vinieron hoy? They're not here today. ¿Verdad? Todos pecamos todos los días. We all sin every day. En pensamiento, With our mind, en palabra, with our words, en obra in our actions, o aún en omisión. and even when we omit it. Todos pecamos. We all sin. ¿Cómo reacciona usted cuando su jefe le dice que haga algo que usted no quiere hacer? Well, how do you react when your manager or your superiors tell you something that you don't want to do? Aleluya, gloria a Dios, me dieron más trabajo para yo hacer. Hallelujah, glory be to God, they gave me more work to do. ¿Cómo reacciona? How do you react? Esos son sus pensamientos. Are those your thoughts? ¿Cuáles son sus pensamientos cuando usted le da una instrucción o una dirección a sus hijos y ellos no obedecen? What are your thoughts when you give an instruction to your son or children? Gloria a Dios por esta bendición que me dio. Glory be to God for this blessing that He gave me. Porque yo hice por ahí. ¿Cómo reacciona usted cuando su esposa o su esposo le dice algo que a usted no le gustó? How do you react when your husband or wife tell you something that you didn't want to hear? Gracias Dios por esta mujer que me diste. Thank you, Lord, for this woman that you have given me. Mi hermano, aún en pensamiento pecamos. Brothers and sisters, even with our thoughts, we may sin. Y nuevamente entendamos que el pecado es gran parte de nuestra vida y es importante que entendamos y aceptemos esa verdad.
Let's understand that sin plays a big role in our life, and we need to understand that truth. Sin embargo, mire, la palabra nos dice que la maravillosa gracia de Dios es mucho más abundante que el pecado en nuestra vida. But the word tells us that the wonderful grace of God is much more abundant than our sin. Y mire qué bello esto que dice la palabra. And look what else the word says. Que todos aquellos que recibamos el don, That all of us who receive this gift, que recibamos la gracia, that we receive the grace, que recibamos el regalo de Jesús, that we receive the gift from Jesus, no viviremos en condenación, will not live in condemnation, sino que viviremos en victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de Cristo but that we Jesús. will live in victory over sin and death through Jesus Christ. Mire, es a través de Él que aun cuando no somos justos, somos declarados justos delante de los ojos de Dios. It is through him that although we are not just, we are declared just before God. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomáramos el de Él. So because he took our place so that we can take his. Así que no nos dejemos engañar. So let not be fooled. Usted y yo no estamos condenados a vivir subyugados al pecado. You and I are not condemned to live under sin. Dígale a la persona que tiene al lado. Tell the person sitting next to you. Abre los ojos. Open your eyes. Date cuenta. Please notice. Tú no estás subyugado, no estás obligado a vivir bajo el pecado. You are not obligated and subjected to live in sin. Yo no sé si usted recuerda la historia en Juan capítulo 5, la historia del paralítico de Bethesda. I don't know if you remember the story in John chapter 5, the story of the lame man in the Bethesda pool. Era un hombre que llevaba 38 años en ese estanque viviendo como un paralítico. It was a man who had been in this condition for 30 years, living as a lame man for En 38 years. 38 years. Y estaba en una situación deprimente. And he was in a very depressing situation. Todo lo que había allí, mi hermano, eran enfermos alrededor de ese estanque. Around that pool, everyone was sick. Gente sin esperanza. People without any hope. Esperando como ellos creían que llegara y bajara un ángel y tocar el agua y entonces el primero que supuestamente tocara el agua iba a ser sano. Waiting for that as they believe that this angel came down from heaven and touched the water so that they can go in the pool and be healed. Jesús llega al estanque Jesus arrived at the pool específicamente a ver a este hombre. specifically to see this lame man. Juan capítulo 5 versículo 6, Jesús le hace una pregunta muy importante. And John chapter 5 verse 3, Jesus asked him a very important question. Y la pregunta fue, And the question ¿quieres was, ser sano? do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? Y mire que el paralítico cuando responde, lo que hace es darle una excusa a Jesús. And the lame man, when he answered, all he does is give Jesus excuses. Ay, es que no tengo nadie que me ayude. Oh, but I have no one to help me. Ay, es que yo no puedo tocar el agua. I cannot go and touch the water. ¿Se da cuenta de algo? Do you notice something? La pregunta que Jesús hizo tenía que ser respondida con un sí o con un no. The question that Jesus asked needed to be answered with a simple yes or not. Y lo que el paralítico hace es darle una excusa a Jesús del por qué él no podía hacer algo. And the lame man's answer was just giving Jesus reasons why he couldn't do something. ¿Cuántos son así? How many are here are the same way? Jesús perfectamente hubiera dicho, mira, eso no fue lo que te pregunté. Yeah, Jesus could have simply said, this is not what I asked you. ¿Ah? Y tal vez usted dirá, bueno, pero ¿qué clase de pregunta es esta que Jesús le está haciendo a este hombre? And you may say, what kind of question is this that Jesus is asking this man? Este hombre lleva 38 años postrado ahí. This man had been there for 38 years, laying there. Y Jesús le hace la pregunta más ridícula que alguien le puede hacer a uno que está enfermo. And Jesus asked this question, the most ridiculous question you can ask someone who is sick. ¿Querés ser sano? ¿Cómo no va a querer ser sano? Do you want to be healed? Why wouldn't I want to be healed?
Pero usted y yo podemos pensar que era una pregunta ridícula, And you and I may think that was a ridiculous question, una pregunta que no tenía sentido, a nonsensical question, pero realmente era una pregunta importante. but it was a very important question. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? ¿Sabe por qué es una pregunta importante? Porque muchas veces Di- nuestra condición se vuelve parte de nuestra identidad. You want to know why it was an important question? Because many times our condition becomes part of our identity. En lenguaje de Romanos, In the language of Romans, nuestro pecado our sin se vuelve parte de quienes nosotros somos. becomes part of who we are. Y entonces la pregunta es importante porque necesita haber una voluntad en este paralítico de ser sano. And the question is important because there has to be a need from this lame man to be healed. Pero a veces nos aferramos tanto a nuestra condición, But we embrace our condition so much, nos aferramos tanto a nuestro pecado, and we embrace our sin so much, que consciente o subconscientemente no podemos imaginar nuestra vida fuera de esa situación. that consciously or unconsciously, we cannot imagine ourselves outside those conditions. Consciente o subconscientemente nos acomodamos a nuestro pecado porque se ha vuelto normal en nuestra vida, se ha vuelto normal en nuestro ser. Consciously or unconsciously, we accommodate ourselves to our sin because it has become normal in our lives. Pero déjeme decirle algo, usted y yo, dice la palabra, no nos podemos dejar dominar por el pecado. But let me tell you, the word says that you and I cannot let sin dominate us. Pastor, pero es que si usted supiera, pastor, lo difícil que es. But Pastor, if you only knew how difficult it is. ¿Cómo que si yo supiera? Mi hermano, yo sé, yo soy un hombre de carne y hueso como usted. What do you mean if I knew? I know because I'm just a man of flesh and bones just like you. Todos tenemos cosas en contra de las cuales necesitamos luchar y necesitamos creer y confiar en Cristo Jesús para que nos guarde y nos libere de esas cosas. We all have things in our life in which we have to trust God so that He can free us from all these things. Todos tenemos cosas en nuestra vida, mi hermano, que si nos descuidamos, dicen en Honduras, nos va a chupar la bruja. So we all have things in our life that if we're not careful, we are going down with the stream. ¿Cómo traducimos eso en un español más internacional? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Todos tenemos cosas en nuestra vida We all have things in our life que si no ponemos atención, that if we don't pay attention que si to le them, permitimos al diablo, that if we allow the devil, él va a hacer estragos con nosotros. he's gonna turn us into ruins. Dice la palabra que nos despojemos de las mentiras del diablo y que nos aferremos a la verdad de Dios. The word tells us that to get rid of the lies of the devil and that we embrace the truth of the word of the God. Entendamos que somos salvos por gracia. Just understand that we are saved by grace, Y por su gracia, and because of His grace, escuche bien esto, por su gracia, through His grace, Dios mismo God Himself nos ha facultado para vivir en el nivel de santidad que Él quiere que vivamos. has equipped us to live at the level of righteousness that He wants us to live. Por su gracia, Through His grace, Él nos ha facultado, He has equipped us. nos ha dado la habilidad, He has given us the nos ability. ha dado el He poder has given us the power de vivir to live en el nivel de santidad que Él quiere que at the vivamos. level of righteousness that He wants us to live in, Apartados del pecado apart from sin y consagrados para Él. and consecrated to Him. Versículos 18 y 19 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios. Diga conmigo, una relación correcta con Dios. Y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Romans 5:18 and 19 read, yes, Adam's one sin brings condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings
a right relationship with God. Say it with me, a right relationship with God. A new life for everyone. Because one person disobeyed God, many became sinners. But because one other person obeyed God, many will be made righteous. Mire, la palabra nos dice The word tells us que Cristo Jesús that Christ Jesus nos habilita enables us para estar en una correcta relación con Dios. to be in a right relationship with God. Yo quiero que usted le pregunte a la persona que tiene al lado. I want you to ask the person Pero who's sitting mire, next to you. mire a los ojos cuando le pregunte. But look at them in the eye when you ask. ¿Estás en una correcta relación con Dios? Are you in a right relationship with God? ¿Estás en una relación correcta con Dios? Are you in a right relationship with God? ¿Ha recibido usted por fe el perdón y la salvación a través de Cristo Jesús? Have you received through faith the forgiveness and salvation that Jesus Christ gives you? ¿Ha realmente usted entregado, rendido su vida a Jesús? Have you really given and submitted your life to Jesus? ¿Está usted en una relación tal con Jesús que su vida va transformando, va siendo transformada día con día? Are you having the kind of relationship with Jesus that your life is being transformed daily? ¿O está estancado? Or are you stuck? ¿O está buscando excusas? Or are you looking for excuses? Pastores, que yo así soy y así como yo soy, así me tienen que querer. But pastor, this is the way I am, and the way I am, that's how you should love me. Pastores, que mire, la culpa no es mía, es de todos los demás. Todos los demás son culpables, pastor. Pastor, it's not my fault, it's everybody else's fault. Yo solo reacciono a la vibra que los demás me dan. I only react to the vibe that everybody else gives me. Y es importante que entendamos, y lo he dicho en otras ocasiones, que el cristiano no está para reaccionar o responder, está para establecer el estándar. And let's understand, and I have said it before, that the believer is not here to react, but to establish the standard. ¿Está usted caminando con Cristo Jesús Are you walking with Jesus Christ de manera tal in such a manner que sinceramente usted entiende y sabe y puede testificar de que Él está transformando su vida? that you sincerely understand and can testify that He is transforming your life? Y esto es independientemente de cuánto tiempo llevemos en el Evangelio. And this is independently of how long you've been living as a Christian. La palabra dice que alcanzaremos la altura del varón perfecto no hoy, sino en aquel día. The scripture tells us that they will reach the height of the perfect man, not today, but that day. Pero mientras eso pasa, estamos en un proceso de santificación. But while this happens, we are in a process of sanctification. Un proceso a través del cual mi vida se va pareciendo más a la vida de Él. A process in which my life is more like His every day. Versículo 20 al 21 de Romanos 5 dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romans 5:20 and 21 read, God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. So just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. Mire que la connotación de ese término justificación, de ser justificados, de ser declarados justos delante de Dios, se refiere a estar en una correcta relación con Dios. The connotation of this term, to be justified, to be declared just, it refers to being in the right relationship with God. Y una parte importante o más bien necesaria de ser justificados es reconocer nuestra condición delante de Dios, reconocer que somos pecadores.
And a very important part and very necessary of being justified is to be in the right relationship with God and recognize that we are sinners. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos nuestro pecado, Because when we recognize our sin, cuando entendemos la magnitud de mi error, de lo que yo he hecho, la magnitud de mi pecado, when we recognize the magnitude of what we have done, of our mistake, me doy cuenta de lo grande, de lo maravilloso y de lo abundante que es la gracia de Dios sobre mi vida. then we can see how wonderful and how big and how abundant grace, God's grace is over our lives. Y entonces yo puedo admirarme, puedo gozarme, puedo ser agradecido, vivir una vida que muestre que yo estoy agradecido con Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho en mi vida. And so then I can desire to look for a life in which I can give God my thanks and show Him how grateful I am, and a life that gives testimony of how good He has been to me. Cuando yo entiendo lo grande y lo grave de mi pecado When I understand how great and how grave my sin is, y lo comparo, and I compare it no con el pecado del otro hermano, not with my brother's sin, sino con la sobreabundante gracia de Dios sobre mi vida, but with the overabundant grace of God over my life, eso necesariamente produce en mi ser that produces in my life un sentir, una convicción de amor a Dios y agradecimiento por lo que Él ha hecho. a feeling and conviction of love towards God for everything He has done for me. Y entonces eso me impulsa a mí a buscar agradarle a Él, a buscar vivir una vida que sea testimonio que estoy agradecido por el don, el regalo que Él me ha dado. And that moves me to want to live a life that is pleasing to Him away from sin. Voy a llamar a los ancianos, a Tomás y a César, para que nos preparemos para la Santa Cena. As we prepare for the Holy Communion, I'm going to call on the church elders, Brother Thomas and Brother Cesar. Pero esta es la pregunta que le lanzo a usted hoy. But this is the question I want to ask you today. ¿Está usted en una correcta relación con Cristo Jesús? Are you in the right relationship with Christ Jesus? Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. I will ask you to close your eyes right there where you are. Y siendo sincero con Dios, As you are being honest with God, al quien no podemos engañar, whom we cannot fool, a quien no podemos mentir, whom we cannot lie to. ¿estoy yo en una correcta relación con Dios? Am I in a right relationship with God? Vamos a compartir la Santa Cena Let's share the Holy Communion. y son bienvenidos a participar de ella And you are welcome to participate of it. todos los que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, If you have received Jesus Christ as your Lord and Savior, que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, if you have been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, y que delante de Dios and that before God reconocen you recognize que no hay un pecado activo en su vida del cual usted no se ha arrepentido. that there's not an active sin in your life of which you have not repented. Usted es bienvenido a tomar de la cena del Señor. You are welcome to participate in the Lord's Supper Si usted está en una correcta relación con if you Dios. are in a right relationship with God. Ahora, si usted no lo está, If you are not, la gracia de Dios es abundante. God's grace is abundant. Y este es un tiempo, una oportunidad para que usted venga delante de Él And con this un is- corazón arrepentido. And this is a time for you to come before Him with a repentant heart. Entendamos que esto no se trata de arrepentirse solo para este momento, Let's understand that this is not about repenting just for this moment, solo para poder participar de la cena. only so that I can participate of the Holy Communion. No, necesita ser un arrepentimiento genuino It needs to be a genuine repentance, para que usted no esté bebiendo ni esté comiendo condenación en su propia vida. so that you are not eating or drinking condemnation for your life. 1 Corintios 11, 27 en adelante dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corinthians 11, verses 27 through 31 read, So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. But if we were more discerning with regard to ourselves, we will not come under such judgment. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Gracias por que podemos sentarnos a la mesa y compartir contigo. Thank you because we are able to sit at the table and share this moment with you. Y hacemos esto, Señor, conmemorando lo que tú hiciste con tus discípulos antes de partir. And we do this in memory of what you did with your disciples before you gave your life. Pero lo hacemos también pensando en aquel día cuando tú vuelvas, But we also do it thinking ahead of that day when you will return. en el cual ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Ya no habrá más pecado que esté hiriéndonos, que esté amedrentándonos. On that day on which there will be no more weeping, no more pain, no more suffering, there will not be any more sin. Señor, tomamos este pan, comemos ese pan y tomamos de la copa, confiando en tu gracia abundante. Lord, we eat from this bread and we drink from this cup, trusting in your abundant grace. Confiando en que eres tú quien nos impulsa a vivir una vida santa. Trusting that you are the one who moves us to live a holy life. Recibamos los elementos de la cena. Let's receive the elements of the Holy Communion. Okay.
Este es Pablo hablando a la iglesia de Corinto, dándole instrucciones acerca de la cena del Señor en 1 Corintios 11, del 20. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Démosle gracias a Dios por el cuerpo de Cristo abatido en la cruz del Calvario, tomando el lugar que usted y yo nos habíamos ganado. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por este primer domingo, Señor, de un año nuevo, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que podemos sentarnos, Señor, a esta mesa a compartir, Señor, estos elementos, Señor, en recordatorio de tu Hijo amado, que su cuerpo fue, Señor, quebrantado por nuestro pecado, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. The Apostle Paul, writing to the church in Corinth, wrote in verses 23 to 24, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Lord, we thank you because you took our place. You presented your body in sacrifice, a body that was beaten, a body that was punished without any mercy from men. We thank you because that's the punishment that we deserve. Yet you offer yourself so that we didn't have to endure it. And for this, we sit at this table and we take part of this communion and we eat the bread, which is your body, in remembrance of the great sacrifice that you made for us. In Jesus' name we pray. Amen. Familia, comamos del pan. Let's eat from the bread. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. He continues saying, in the same way, after he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Demos gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia, nos lava de todo pecado, de toda maldad. Let's give thanks for the blood of Christ, which cleanses us from every sin. Padre Celestial, gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Ya en camino tú sangrabas para que tu sangre limpiara de pecado cada una de nuestras vidas, Señor, permitiendo así que de igual manera que el pecado entró al mundo por un hombre, de la misma manera fuera limpiado por tu sacrificio. Gracias, Señor,
por ese inmerecido regalo, agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, haber recibido tu bondadoso, precioso y hermoso regalo. Jesus, we thank you because it was on the cross that you poured out your blood so that we can be covered with it and that we can present ourselves before the Father. Thank you because your blood erases our sins, gives us forgiveness. We thank you because there was no other sacrifice that could be accepted by the Father but yours. And this is why I can stand here before Him. Because just as through one man sin entered this world, through you and your action, your works on the cross, I can receive salvation. Thank you, Jesus, for the pouring of your blood. Amen. Familia, bebamos de la copa. Let's drink from the cup. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Dios, damos gracias. God, we thank you. Gracias por tu gracia abundante. Thank you for your abundant grace. Gracias por tu favor inmerecido. Thank you for your undeserved favor. Gracias porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, también por un hombre perfecto en obediencia, Cristo Jesús, entró la vida, el perdón, la reconciliación de aquellos que reciben tu gracia. Thank you because just as sin came through one man, also through one man, Jesus Christ, we have received grace, we have received salvation, we have received reconciliation through your works, through your sacrifice on the Holy Cross. Damos gracias por enviar a Jesús Fa- a tomar nuestro lugar y morir en la cruz. Father, we thank you for sending Jesus, your Son, at the right and precise moment to take our place and die for us. Jesús, te damos gracias por tu obediencia perfecta. Jesus, we thank you for your perfect obedience. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Obedience to the death and death on the cross. Gracias por tu amor sin igual, por tu amor abundante, por tu amor incomparable. Thank you for your incomparable love, for your love, for your abundant love, and there's none alike. Espíritu de Dios, Holy Spirit, te damos gracias we thank you por guiarnos hacia Jesús, for guiding us towards Jesus, por abrir nuestros ojos, for opening our eyes, por convencernos de pecado, pero también de salvación. for conviction of sin, but also of salvation. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Y es en el nombre de Jesús que oramos. And it is in the name of Jesus Christ that we Y pray. decimos, And we say, amén y amén. Cristo vive y Cristo Jesus viene pronto. Christ lives and